'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Bueno, pues Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a otro ¿Qué tal, MA Carlos? Confidencial. Aquí estamos en otra. A ver, anda que no dejan de generarnos posible contenido para los MA Confidencial, ¿eh? Vamos con la historia famosa que parece que se puede convertir en un boomerang. Han lanzado unos cuantos, pero vamos a hablar del fiscal general, de Álvaro García Ortiz. Podríamos hablar de María Jesús Montero, pero bueno, como ya hemos hablado de María Jesús Montero, vamos a hablar del otro receptor en estos momentos de denuncias, porque se le puede volver directamente como un boomerang contra el cuello lo que han pretendido hacer con Ayuso, a través del que no era ni novio en aquel momento, vamos, de hecho en el año 20 creo que no era ni conocido, con lo cual estaríamos ante un ejercicio de transmisión de fraude fiscal, ya ni siquiera por transmisión sexual, sino directamente por transmisión futurible, una cosa maravillosa para la teoría penal del Partido Socialista. Pero ¿qué es lo que está pasando, Miguel Ángel? Porque ellos lo habían planteado como un ataque, han hecho filtraciones que no deberían haber hecho nunca jamás, han puesto al descubierto conversaciones en las cuales sale reflejado el abogado del equipo jurídico de esta persona, de la actual pareja, del actual novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto, y ahora ya cuentan con una denuncia encima de la mesa muy seria, muy potente, porque es nada más y nada menos que del principal Colegio de Abogados de toda Europa, el ICAM, el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. ¿Qué puede ocurrir ahí y qué le puede pasar al fiscal general, Miguel Ángel? Bueno, hay que recordar, Carlos, que el contexto que yo creo que es muy importante, ¿no? Por eso que hablabas del boomerang. Estábamos en unas semanas en las cuales pues, el gobierno de Pedro Sánchez está acorralado por la trama Koldo, salpica a Ábalos, salpica a la presidenta del Congreso Armengol, Ángel Víctor Torres, etcétera. Se llega hasta la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Y es en ese contexto, Carlos, cuando de repente el diario.es publica una información de una denuncia de la Fiscalía contra la pareja actual de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el cual pues la van a denunciar después de una investigación de la agencia tributaria por haber defraudado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de repente pues, los medios de comunicación, haciendo su labor, ¿no? Empiezan a publicar, digamos, correos electrónicos sobre una supuesta negociación entre el abogado de la pareja de Ayuso y la propia Fiscalía. Eso queda en el terreno de lo que es los medios de comunicación, es decir, han tenido acceso a un correo electrónico, pues lo publican. ¿Cuál es la cuestión aquí, Carlos? Que al día siguiente de publicarse esos correos electrónicos, la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Provincial de Madrid, en una decisión totalmente inaudita, lo que hace es emitir un comunicado explicando cronológicamente esa negociación para alcanzar un pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso, desvelando todos los detalles de esa negociación y haciendo especial hincapié, Carlos, en que la pareja de Ayuso, pues en el marco de esa negociación, porque hay que destacarlo, se estaba negociando. Entonces, en el marco de esa negociación, pues en ese intercambio de correos electrónicos, la defensa de Ayuso dice, bueno, pues sí, vamos a aceptar estos dos cargos, pagamos esta sanción económica y tal, y así intentamos evitar, ¿no?, el juicio, una condena, lo que sea, ¿no? Claro, Miguel Ángel. Entonces, Es decir, rompen el secreto obligatorio, pero lo rompen oficialmente, lo que tú estabas diciendo. Una cosa es que un periódico acceda, convenza a una de las partes, oye, pásamelo. A ver, ya está bastante mal que la Fiscalía entre a eso. Que entre un particular es cosa del particular, que no tiene ninguna obligación. exacto. Tiene una obligación de secreto dentro de la negociación, pero no tiene una obligación por estatuto de yo no puedo filtrar determinadas cosas. La Fiscalía sí, la agencia tributaria sí, no podrían haberlo hecho. Pero, y bueno, y además, y una segunda cuestión, Miguel Ángel, la Fiscalía lo hace para desequilibrar la balanza. Es decir, en esos momentos, mediáticamente había una pelea sobre quién había sido primero. Si había sido primero la que no era ni pareja en aquel momento de Isabel Díaz Ayuso, la que le había ofrecido a la Fiscalía una negociación reconociendo el haber cometido dos delitos, o habría sido la Fiscalía. Yo, desde mi punto de vista, sinceramente, lo de quién había sido antes me da olímpicamente lo mismo. Es decir, la capacidad de coacción, la capacidad de presión, desde mi punto de vista absolutamente ilegal, que ejerce la agencia tributaria, porque te invierte la carga de la prueba y te amenaza con unas cuantías brutales, y en este caso amenazaba incluso con prisión, hace que tú puedas asumir no comportamientos, sino podría ser perfectamente equiparable, lo digo abiertamente, a una tortura. Es decir, tú estás asumiendo algo bajo tortura. Bueno, aquí estás asumiendo algo bajo amenaza de que vas a prisión.
por el hecho de haber metido unas facturas que Hacienda te dice que no las reconoce. Oiga, a mí que usted no las reconozca es su problema, a mí que me cuenta, tráigame una prueba de que no son reales, que hay una presunción de inocencia, y lo viola. Pero ahí es precisamente cuando sale la Fiscalía y hace toda la cronología con todo el contenido de los mensajes íntegro para quitarle la posibilidad de defensa a una de las partes. Es decir, está precondenando, poco menos. Eso es, Carlos, es que es muy grave precisamente por eso, ¿no? Porque que un medio de comunicación pueda desvelar un correo electrónico, etcétera, pues oye, ha tenido acceso a ese correo y lo publicas, ¿no? El problema es que la Fiscalía, que tiene que garantizar el secreto de esas negociaciones, obviamente legales, ¿no? Entre la propia Fiscalía y la defensa de una persona que está siendo investigada, pues viola ese derecho a la defensa, ese derecho al secreto de las comunicaciones, de esas negociaciones que se están efectuando, y lo publica y lo difunde a todos los medios de comunicación. Eso ya es una gravedad. Claro, tú has publicado dos noticias muy importantes en esto y quiero además que nos lo expliques porque a mí me parece de una gravedad brutal. Uno, que la directriz, es decir, la orden directa de tenéis que filtrarlo, habría venido directamente de Álvaro García Ortiz, del fiscal general. Así es. Así es, Carlos. Sí, explícanos eso y luego te hago la siguiente pregunta. Bueno, hay que decir que obviamente ese comunicado sale desde la Fiscalía de Madrid. Hay que decir que en la Fiscalía de Madrid está la fiscal superior de Madrid, que es Almudena Lastra, ¿vale? Y luego está la Fiscalía Provincial de Madrid, que es la fiscal jefe provincial de Madrid, que es Pilar Rodríguez, la famosa que había sido directora de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que sucede, Carlos? Que de repente llega la orden de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz a esa Fiscalía de Madrid, en la cual se dice que ese comunicado tiene que salir así, tal cual, que no hay opción, que hay que distribuir inmediatamente a los medios de comunicación ese comunicado para, bajo su contexto, su excusa, ellos decían que para aclarar las últimas informaciones que habían salido en la prensa. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? El filtrador es el fiscal general. Directamente. El filtrador es el fiscal general, Carlos, y lo podemos decir con esta seguridad porque existen pruebas de esas órdenes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo eso está guardadito, recogido para lo que pueda pasar en el futuro. Existen esas pruebas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, recibe esa orden, ella no quiere sacar ese comunicado, porque además digamos que es una experta en esa materia precisamente y ella considera que eso no se puede hacer así. Y deja también constancia por escrito de que ella no está de acuerdo de sacar ese comunicado y que va a acatar órdenes porque es el fiscal general del Estado, pero que ella no está de acuerdo en sacar ese comunicado. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acaban al gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid, le obligan a distribuir ese comunicado. Esto es de una gravedad tremenda que obviamente pues tiene esa derivada penal, Carlos, que puede pasar ahora, ¿no? Con las denuncias o querellas, etcétera, que se puedan presentar. Antes de que vayamos a eso, que era lo que te quería preguntar por la posible nulidad de las actuaciones por haber violado el derecho a la defensa. Pero por terminar de cerrar esto, porque me parece una gravedad máxima, lo digo porque yo no sé si la gente se acuerda de un tal Baltasar Garzón, ¿verdad? Bien, Baltasar Garzón fue eliminado de la carrera judicial de alguna manera, lo podría haber retornado posteriormente, pero fue sacado por prevaricación. Bien, la prevaricación consistió en haber grabado conversaciones entre un cliente de un abogado y el abogado, es decir, haber violado el derecho a la defensa en la parte de la asesoría jurídica. Es que no es muy distinta la acusación, es que no es muy distinta. Ahí se grabaron determinadas conversaciones, aquí conversaciones que ya habían sido realizadas ordenan que sean filtradas. Son dos vías distintas de violar el derecho a la defensa de cualquier persona. Es que ya tenemos el caso de un juez que pasó a ser ex juez por prevaricador, precisamente por haber utilizado una intromisión en las conversaciones entre un cliente y un abogado. Y aquí es entre el abogado representante de uno y el abogado, por decirlo de alguna manera, el fiscal acusador. El problema, Carlos, aquí es que se creen completamente impunes, ¿no? Obviamente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena difundir ese comunicado y la pregunta es, Carlos, ¿quién está detrás
de la orden del fiscal general del Estado. Totalmente, Porque, Miguel claro, Ángel. O sea, yo no me creo que una persona que llega a fiscal general, o sea, cuando nosotros criticamos a esta gente y decimos, hombre, no tiene la talla como para ser, cierto, no la tiene, o sea, sin matices, pero estamos hablando de unos niveles en los que cualquier persona de los que llega son unos juristas con un conocimiento brutal. Y esto es muy básico, es decir, todo el mundo sabe que tú no puedes vulnerar el derecho a la defensa en la parte de asesoría jurídica que tienen, o en la parte de negociación, o en la parte de conversaciones con tu abogado. Eso lo sabe el más tonto de los que entran, pero no en la carrera, sino en el examen de ingreso en una universidad de Derecho, en una facultad de Derecho. Esto lo sabe perfectamente Álvaro García Ortiz. Es decir, alguien, y solamente se me ocurre uno, se pone muy nervioso y da esa orden. Solamente se me ocurre uno que esté por encima del fiscal general. está Mr. X, ¿no, Carlos? Sí, Tienes la últimamente X, tiene ¿no? tantas X que va a hacer la quiniela entera, toda con empates. Sí, sí. Claro, porque esta es una historia que, como tú bien dices, oye, este García Ortiz, oye, es el fiscal general del Estado, algo sabrá, ¿no? Entonces, para dar una orden que sabe que le puede además incluso a él poner en la diana, como así ha sido, en un momento en el que el gobierno está completamente desesperado, acorralado por la trama Coldo, y no solo el gobierno, Carlos, sino el propio Pedro Sánchez por el tema de su mujer, pues es cuando se produce este comunicado, esta orden del fiscal general del Estado. Obviamente, esto va a tener un recorrido, esto no va a quedar así, ¿no? Y en las últimas horas, Carlos, hemos conocido pues ese anuncio, ¿no?, por parte del ICAM, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que va a presentar una denuncia. Es verdad que todavía no está muy claro exactamente esa denuncia penal, si va a ser, en principio, va a ser en los juzgados de instrucción de Madrid, de Plaza de Castilla. Otra opción, Carlos, sería pues directamente presentar una querella contra el fiscal general del Estado ante el Supremo, donde está aforado, porque, como decimos aquí, hay una cosa muy importante, es que se tienen pruebas directas de las órdenes de Álvaro García Ortiz. Y obviamente esto que ahora nos cuentan las fuentes acabará saliendo. Estas pruebas van a salir durante una investigación penal. Entonces, hilando con lo que me mencionabas antes, Carlos, aquí nos encontramos con un doble problema. Por un lado, este presunto delito de revelación de secretos por parte directamente del fiscal general del Estado, y en segundo lugar, que ese comunicado, aireando todos los detalles de esas conversaciones secretas entre fiscal y abogado, afectan de lleno al derecho de defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Claro, déjame Le que te deja pregunte. marcado. Claro, déjame que te pregunte por esa parte, que era la otra pregunta que te quería hacer. ¿El ataque al derecho de defensa puede acabar provocando la nulidad de las actuaciones? Así me lo aseguran, Carlos. Hemos estado hablando con diversas fuentes jurídicas en las últimas horas. Consideran que la indefensión contra la pareja Isabel Díaz Ayuso, después de desvelarse esas comunicaciones, es tan flagrante, es tan grande, que si se inicia ese proceso penal, que recordamos está pendiente de que un juzgado de instrucción de Plaza Castilla pues acepte y admita oficialmente la denuncia, ¿no?, presentada por la Fiscalía, en ese momento se podría pedir la nulidad de las actuaciones, que como consecuencia pues podría acabar con el archivo de esta investigación, porque obviamente, Carlos, al airearse esas conversaciones, hay en el marco de una negociación un reconocimiento de unos supuestos hechos delictivos por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual eso significa que, claro, ya se inicia un procedimiento penal con una presunta confesión en el marco de unas conversaciones secretas, Claro, que obviamente dejan marcado ya el derecho a defensa totalmente saboteado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y a tener un juicio justo, ¿no? Y cuando además, de verdad, para la gente que no haya tenido trato con la agencia tributaria o no tenga conocimiento de lo que es el derecho tributario, yo simplemente quiero explicar una cosa. O sea, por desgracia, en España vivimos en estos momentos una vulneración absoluta del principio de presunción de inocencia en materia tributaria. Es decir, la agencia tributaria te amenaza con lo peor para que tengas que acabar firmando por la mitad. O sea, eso en mi pueblo le llamamos extorsión. Eso en mi pueblo le llamamos extorsión, y creo que atinamos mucho jurídicamente en llamarle extorsión. ¿Y qué es lo que te hacen? Te ponen por delante efectivamente este papel. No, yo lo he contado en varias ocasiones. A mí me hicieron una inspección
porque en un determinado momento, Cristóbal Montoro, muchas gracias por esa función que hizo usted, interpretan un artículo de la siguiente manera. Dicen que si tú no repartes X dinero dentro de una sociedad profesional, en sueldos, la agencia tributaria, si no llegas a determinado nivel, no puede tocarlo. Bueno, Montoro le da la vuelta al artículo y considera que todos los que no lleguen a ese nivel, no es que la agencia tributaria no pueda ni investigarlo, sino que todo el resto son culpables, directamente. En base a eso se hizo una inspección masiva a sociedades que estaban funcionando en base a la ley de sociedades limitadas. Bueno, a mí me vinieron, me hicieron esa investigación, pim pam, no sé cuántos, yo lo tengo llevado a tribunales. Llevo esperando desde hace 6-7 años. O sea, llevo gastado un dineral en abogados, pero a mí no me da la puñetera gana de reconocer nada porque yo no he hecho absolutamente nada. Y me cuestionaron, por ejemplo, los tickets, lo mismo que a este chaval, lo mismo que al Alberto este. A mí, por ejemplo, me cuestionaron los tickets de la gasolina de ir de plató en plató. ¿Y cómo quiere que vaya yo? Planeando. ¿Qué hago? Me cojo un par de tablas de planchar y voy planeando por la Castellana. ¿Pero qué tontería es esta? Bueno, pues en base a eso, a mí no me ha dado la gana y he llegado hasta el final. Pero con lo que te amenazan para que firmes es brutal. Es brutal. Entonces vivimos en un sistema de extorsión. Entonces a mí esa supuesta confesión es que no me vale nada. No me vale nada. Y violenta, por supuesto, el derecho a la defensa, por lo que tú estás diciendo. Porque te has reconocido como culpable cuando no es verdad. Lo que estás intentando es minimizar el impacto de una horda de vikingos enloquecidos que son capaces de robarte hasta los calcetines. Vamos a hablar claro. O sea, es que es así. Claro, obviamente es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo que antes de que estallara esto intentara negociar con el fin de que no llegue a juicio, que no se conozca la investigación para evitar, ¿no?, pues el daño mediático que va a sufrir pues él mismo y la propia Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, claro, en el momento en el que se desvela por parte de la Fiscalía, que es que eso es muy fuerte, por parte de la Fiscalía, es que, claro, algunos dicen, no, es que ya se había publicado parcialmente por los medios. Vale, los medios hacen su tarea, pero lo que no puede hacer la Fiscalía es, por su propia cuenta de riesgo, hacer una cronología con todos los detalles de esas conversaciones y además, Carlos, subrayando y recalcando en ese comunicado que Alberto González Amador había reconocido que había cometido los delitos. Es que eso lo ponen así textual. Y te quiero decir una cosa, vamos a ver, esto tiene un tufo a ordeno y mando de Pedro Sánchez de operación tapar al soldado Begoña Gómez por todos los lados, y lo sabemos todos. Qué casualidad que hay dos filtraciones prácticamente simultáneas, de la agencia tributaria, de quién depende, y de la Fiscalía, de quién depende. Dos organismos del gobierno. Por cierto, cuando se toma la decisión de que la agencia tributaria traslada como delito y le pide a la Fiscalía que haga acusación, es un 22 de enero. Bien, justo el mismo día, oye, qué casualidad, el mismo día en el que la agencia tributaria termina y envía a la Audiencia Nacional su informe diciendo la trama Coldo huele que apesta por todos los lados. O sea, justo en ese momento, y cuando aparecen descritas las operaciones de Globalia, de una UTE con Ferrovial, etcétera, la de Globalia, con la que se reunía con Víctor de Aldama, uno de los principales conseguidores, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Justo el mismo día se ordena, es decir, ya no solamente es que haya aquí una tacha evidente de haber violado el derecho a la defensa, es que hay una tacha evidente de que puede haber sido encargada la actuación de la Fiscalía para poner en la picota a quien no era en el momento de los hechos ni la pareja de Alberto. Simplemente para tapar a Begoña Gómez, es decir, a Pedro Sánchez. Totalmente, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo en las casualidades y que justo en este momento en el que está Pedro Sánchez y su esposa contra las cuerdas, con la trama Coldo acechando a todo el Partido Socialista y al gobierno, que justo aparezca esto no es casual. Es que la Fiscalía está actuando pues en favor del gobierno, y en este momento también me parece que es importante destacar el papel que ha jugado Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que ella se negaba a ese comunicado, enfrentándose al fiscal general del Estado. Por salvarle la cara y por sacarle la cara, hay que recordar que tienen una estructura jerárquica, es decir, lo máximo que puede hacer esta persona es lo que ha hecho. No puede oponerse porque no puede imponer su criterio, manda el criterio del fiscal general. Perdóname, simplemente por aclarar que es que realmente no puede hacer más esta persona. Claro, Carlos, y frente al papel de Almudena Lastra nos encontramos el papel de Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefe provincial de Madrid, una persona ligada directamente a Dolores Delgado y al propio García Ortiz, que en esta situación, según lo que me cuentan a mí en esta historia, ha sido prácticamente una colaboracionista de toda esta historia del comunicado. Es decir, que cada uno, que cada palo aguante su vela. Esto es una cuestión que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez,
exdirectora de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso tiene que quedar muy claro. Obviamente ahora, pues como decíamos antes, pues el ICAM tiene previsto, ¿no?, presentar una denuncia. En principio parece que va a ser en el juzgado de instrucción de Plaza Castilla, lo cual nos indica pues que un juez tiene que empezar a hacer una indagación desde abajo y luego en cuanto se encuentren, obviamente, con el fiscal general del Estado, pues la historia tendría que acabar en el Tribunal Supremo, donde está aforado Álvaro García Ortiz. Yo hablando con fuentes fiscales me dicen que lo tiene muy crudo, pero que hay que recalcar también, Carlos, que como hay esas pruebas contra él, pues está en una situación de cerco total, de acorralamiento, pero claro, es que sigue de momento respaldado por el gobierno de Pedro Sánchez y eso Ahora es más muy que nunca, importante. el Ángel, Claro, ahora más que nunca. claro. Efectivamente, porque saben perfectamente que es una persona que es un ministro más, Carlos. Es que el fiscal general del Estado es un ministro más del gobierno de Pedro Sánchez. Está haciendo un trabajo para ellos clave. Ya lo hizo en el caso de Tsunami Democrática a través de su mano derecha, la teniente fiscal del Supremo, y obviamente en esta historia ha vuelto a jugar otro papel clave, porque si hace 2 semanas la estrella era Koldo y Begoña Gómez, de repente de la noche a la mañana pasamos a Isabel Díaz Ayuso y a su novio. Y eso obviamente ha sido gracias a esa denuncia de la Fiscalía y a esa filtración que ha hecho la Fiscalía. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y veremos cómo acaba esta historia, pero sí, pinta mal para Álvaro García Ortiz, lo que quiere decir que pinta bien para quienes defendemos el Estado de Derecho. Y oye, no es por hacer la chanza, pero oye, fíjate, lo distinto es que pueden salir 2 personas con el mismo apellido, Lastra, fíjate tú. Y la carga probatoria la ha conseguido esta fiscal. Bueno, Miguel Ángel, hasta el próximo MA Confidencial. Hasta la próxima, Carlos. So you can go kick